Buenas tardes a todos y un agradecimiento especial a mi compañero, amigo, a Daniel Filmus. Creo que en este tiempo de maratonistas, de políticos que corren hacia la nada, es muy interesante repensar la política, formular algunos aportes, ver cómo seguimos este proceso tan importante que se ha dado en el país a partir del año 2003 con la asunción de el presidente Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina Fernández. Yo no voy a hablar del Estado chico, grande. Pertenezco a un partido que a lo largo de esta transición ha hecho cosas buenas y también se ha equivocado, y yo formo parte de los errores y de los aciertos. Por lo tanto, en algún momento predicamos sobre el Estado chico y creo que no fue mal. Creo que cometimos errores de mucha envergadura en el ejercicio del gobierno. Así que asumo la que me corresponde. Soy diputado nacional, fui diputado nacional en el 94. Indudablemente ya había pasado gran parte del proceso de privatizaciones, pero también quiero serle sincero. Pertenecer implica muchas veces asumir compromisos con su partido, y si hubiera estado, tal vez se hubiera votado como votaron muchos otros compañeros. O sea que desde ese análisis quiero formular algunas breves reflexiones sobre uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento, que es el Poder Legislativo, que me parece que es central y que me parece que hay que dar un debate en profundidad, porque en la Argentina, esta Argentina a veces agobiada por los canales de noticias, por el reclamo asambleístico permanente, por estos liderazgos de indignación. Yo los llamo liderazgos de indignación moral. Permanentemente predican en las pantallas de televisión, y bueno, y también hay algunos exponentes de este sector tan vital e importante que es la comunicación, que también predican desde la indignación. Entonces, lo que me parece importante rescatar del gobierno del presidente y de la actual presidenta es un liderazgo de construcción, con errores y con aciertos, con muchos aciertos. Partiendo de un proceso de crisis terminal que vivimos en el 2001, un país que transitaba la noche más oscura. Desde ese lugar, a partir del 2003, una tarea realmente muy importante de recuperación de empleo, de inclusión, de políticas sociales, de políticas previsionales, de incorporación de gente que estaba en la indigencia, que no tenía ningún destino, que no tenía salario, que no tenía obra social, y que fue incorporada en un número realmente impresionante de 1,5 millones de jubilados nuevos en el sistema previsional argentino. El último tema que también algunos opinadores, y especialmente aquellos que demolieron el sistema previsional o que descontaron sueldos a los jubilados, criticaban, que es el tema de la movilidad. Por primera vez instalamos un mecanismo de movilidad. Y bueno, en el tema del Parlamento a veces hay que explicar obviedades, o verdades casi de perogrullo, o tonterías que en otros países serios no se debaten ni se discuten. Se pone siempre en cuestionamiento a la mayoría. ¿Cómo puede ser que la mayoría acompañe al gobierno? ¿Y a quién va a acompañar? Muchas veces dicen, es la escribanía del gobierno. Indudablemente, los sistemas parlamentarios en el mundo se conforman con mayorías y minorías. Y uno, cuando analiza cómo funcionan algunos parlamentos de países realmente muy serios, de mucha historia parlamentaria democrática, como en Inglaterra, el concepto del oficialismo está mucho más acentuado o arraigado. En el Parlamento inglés, en términos de encolumnamiento con la política del gobierno, sea el laborismo o conservadorismo,
existe un líder parlamentario que se llama Witt, que significa, traducido al castellano, látigo, que es el que encolumna, que es el que consolida la posición del gobierno y que hace posible que las leyes del gobierno se voten. A pesar del deterioro de muchos años de gobierno de Tony Blair, en la última etapa nunca perdió una ley en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un acentuado sentido de la disciplina y de la pertenencia, tema a la que me remonto a las primeras partes de lo que dije al principio de la charla. Sentido de pertenencia, un proyecto que hay que cumplir en el Parlamento acompañando al Poder Ejecutivo, con su mayoría, por supuesto, la minoría cumple su rol. Así funcionan los parlamentos en el mundo. No hay libres pensadores en los congresos, o libertad de conciencia, salvo en algunos temas muy puntuales, salvo en algunos temas que lógicamente hacen a cuestiones muy profundas, donde lógicamente gravita la conciencia. Pero fundamentalmente lo que funciona en los parlamentos del mundo es el sentido de pertenencia al partido, la disciplina, la autoridad y el encolumnamiento con las políticas y con el programa de gobierno que ha sido votado en las urnas. Recientemente, con el proceso que vimos con la 125, paralelamente a la 125, hay una experiencia muy interesante que vivió Francia. El actual presidente Sarkozy impulsa una reforma constitucional. Su gobierno en el primer año venía con algunas dificultades, con algún cuestionamiento en términos de las encuestas. Sin embargo, la apuesta de Sarkozy es muy fuerte, juega muy fuerte en la reforma constitucional. La asamblea reunida de ambas cámaras en el Congreso determina una votación que necesitaba los 3/5 del Parlamento francés, un número realmente importante. 538 parlamentarios tenían que votar por el sí a la reforma. Las palabras de Jean-François Copé, que es el presidente de la Cámara de Senadores en Francia, me exime de todo comentario. Les dice a los legisladores: señores, ustedes son hombres del gobierno, han sido votados, a la mayoría por supuesto, ¿no? Han sido votados con el programa del gobierno y tienen que cumplir con ese compromiso. Y además de este mensaje muy fuerte, dicho públicamente, también el presidente de la Nación se ocupó de llamar, de plantearle a sus legisladores que lo acompañaran, incluso ajustando políticas sociales en los distritos, digamos, jugando con todo, porque así se tiene que jugar. Y no hubo ningún medio de prensa que se indignó. Sarkozy ganó la reforma de la Constitución por un solo voto, 539 votos por el sí. La importancia de consolidar además el gobierno, a partir de allí se fortaleció y hoy indudablemente está funcionando y mejorando y está en marcha el proceso de reforma constitucional en Francia. Lo que quiero significar y ponerlo como contrapartida, lo que ocurrió con la famosa resolución 125.